Desde los primeros rastros de arte rupestre en Chauvet, Francia, hasta los mensajes digitales que circulan hoy en la nube global, la humanidad ha buscado dejar una huella, una evidencia de su paso por el tiempo. Nuestra historia no solo se mide en hechos, se mide en preguntas, emociones y conexiones. En palabras de la antropóloga Margaret Mead, la humanidad se descubre no solo en lo que hace, sino en cómo observa lo que hace. Las imágenes de cavernas, huesos y utensilios antiguos revelan que nuestros ancestros ya tenían la capacidad de cuestionarse a sí mismos. Los arqueólogos modernos han encontrado restos que sugieren que hace más de 100.000 años los seres humanos practicaban rituales funerarios y decoraban objetos con significados simbólicos. Esto demuestra que la conciencia de sí mismo y la capacidad de reflexión son tan antiguos como nuestra especie. El Homo sapiens surgió en África hace aproximadamente 300.000 años. Durante milenios se desplazó por continentes, adaptándose a climas extremos y creando culturas cada vez más complejas. La marcha humana no solo fue geográfica, sino también cognitiva y emocional. Las leyendas orales de los pueblos Khoisan describen encuentros con espíritus de la tierra que antropólogos interpretan como una forma temprana de narrativa social y conciencia de comunidad. Pinturas rupestres en Altamira y Lascaux muestran escenas de caza y rituales que combinan realidad y mito, como si los primeros humanos quisieran entender su relación con la naturaleza y entre sí. El hallazgo de herramientas de piedra en Gona, Etiopía, datada hace 2,6 millones de años, evidencia la capacidad de planificación y cooperación. El ADN antiguo indica que Homo sapiens compartió territorio con neandertales y denisovanos, intercambiando genes y conocimientos, un temprano ejemplo de hibridación cultural y biológica. Imaginemos a un grupo reunido alrededor de un fuego, la luz oscilante iluminando rostros concentrados. Una madre observa a su hijo aprender a lanzar un palo, mientras un anciano susurra historias sobre la caza. La curiosidad y la observación mutua crean los primeros ecos de lo que más tarde llamaríamos cultura. Las emociones no son un lujo, son el pegamento que mantiene unidas a las comunidades humanas. Desde la empatía hasta la venganza, las emociones han guiado la supervivencia y la innovación. En un estudio contemporáneo en Uganda, mujeres supervivientes de conflictos compartieron que los rituales de canto y danza colectiva eran esenciales para superar traumas, mostrando cómo la emoción y la memoria social se entrelazan. Los diarios de exploradores del siglo XIX describen la angustia y la maravilla ante paisajes desconocidos, evidencia de que la emoción ha acompañado la curiosidad humana desde siempre. Las tragedias griegas en el 500 a.C. no solo entretenían, servían para enseñar lecciones sobre justicia, amor y destino, reflejando la universalidad de las emociones. Los estudios neurocientíficos modernos revelan que las mismas regiones cerebrales que procesan el dolor físico también responden al rechazo social, mostrando que la experiencia emocional tiene raíces biológicas profundas. Visualicemos a un niño que pierde su primer amigo, a una comunidad que celebra la cosecha con bailes y cantos. La tristeza y la alegría forman un mapa invisible que conecta generaciones. Cada emoción se convierte en un hilo que teje la historia humana. Asimismo, la historia humana está marcada por transformaciones abruptas y avances progresivos. Relatos de campesinos medievales describen cómo la llegada de nuevas tecnologías agrícolas transformó la vida cotidiana, aumentando la producción de alimentos y alterando la estructura social. Incluso cartas de comerciantes durante la Ruta de la Seda muestran fascinación por culturas lejanas, revelando cómo el intercambio económico y cultural moldeaba la percepción del mundo.
El Neolítico en el 10.000 a.C. vio la innovación de la agricultura y la domesticación de animales, lo que permitió la formación de asentamientos estables. La revolución industrial entre los siglos XVIII y XIX no solo cambió la producción, sino que redefinió el tiempo humano, el trabajo y las relaciones familiares. Imaginemos las ciudades antiguas, el bullicio de los mercados, los artesanos moldeando arcilla, las familias alrededor de fogones. La humanidad aprendió que la cooperación y la innovación podían generar mundos completamente nuevos, aunque siempre acompañados de conflictos y desigualdades. Hoy la humanidad se enfrenta a un espejo más grande que nunca, la tecnología globalizada. Cada acción, cada pensamiento puede ser registrado, compartido y amplificado. Usuarios de redes sociales cuentan cómo compartir historias personales genera un sentimiento de solidaridad y comprensión global. Además, investigadores documentan fenómenos de viralización que muestran cómo las emociones humanas básicas, el miedo, la sorpresa, la alegría, aún gobiernan la comunicación digital. YouTube, creado en 2005, ha permitido que documentales largos alcancen audiencias de millones, democratizando el acceso a la información y la narrativa. Además, plataformas digitales muestran que la búsqueda de historias humanas sigue siendo el contenido más buscado. La experiencia humana universal sigue fascinándonos a todos. Visualicemos ahora un joven en Mumbai viendo un documental sobre tribus amazónicas, mientras otro en Reykjavik observa la misma historia desde su salón. Ambos sienten, aprenden y reflexionan sobre la misma humanidad compartida. El impacto humano sobre la Tierra es profundo y multifacético. Comunidades isleñas en el Pacífico relatan cómo el aumento del nivel del mar amenaza su existencia, un testimonio de resiliencia frente a la adversidad. Activistas climáticos muestran cómo el esfuerzo colectivo puede generar cambios en políticas públicas y conciencia social. El uso de combustibles fósiles desde la revolución industrial ha elevado la temperatura global en aproximadamente 1,2 grados Celsius desde 1850. Eventos extremos como huracanes, incendios forestales y sequías reflejan tanto la vulnerabilidad como la capacidad de adaptación humana. Imaginemos por un momento un glaciar que se derrite lentamente, mientras investigadores documentan el cambio con cámaras y drones. Cada imagen es un recordatorio de que el futuro humano depende de la comprensión y la acción conjunta. El ser humano es una criatura obsesionada con la exploración y la comprensión. Astrónomos describen la emoción de descubrir planetas en otras galaxias. Biólogos narran la fascinación al observar comportamientos complejos en especies animales, revelando paralelos con la conducta humana. Desde Aristóteles hasta Einstein, la ciencia ha buscado patrones en lo aparentemente caótico. Los descubrimientos del genoma humano en 2003 muestran la complejidad y diversidad que nos hace únicos y a la vez profundamente conectados. Imaginemos ahora laboratorios iluminados por fluorescentes, telescopios apuntando al cosmos, niños preguntando cómo y por qué. La curiosidad humana impulsa la historia hacia adelante, siempre en búsqueda de respuestas. La vida individual y la colectiva están entrelazadas. Historias de migrantes revelan cómo la integración en nuevas comunidades puede reforzar la identidad personal y cultural. Relatos de comunidades rurales muestran que los rituales compartidos son esenciales para la cohesión social y la resiliencia emocional. Sociedades antiguas como Mesopotamia, Egipto y la China antigua desarrollaron códigos legales, educación y sistemas de cooperación, reflejando la interdependencia humana.
Estudios modernos muestran que la conexión social es uno de los mayores predictores de bienestar y longevidad. Imaginemos un festival donde todas las edades participan, o un consejo comunitario donde se toman decisiones críticas. Cada individuo contribuye a un tejido más amplio, demostrando que la humanidad se construye en conjunto. Cada capítulo de nuestra historia demuestra que ser humano es un viaje interminable. La curiosidad, la emoción, la cooperación y la reflexión forman un mapa que se despliega con cada vida, cada generación, cada historia compartida. La humanidad se descubre a sí misma en la acción y en la contemplación, en la memoria y en la imaginación, y sobre todo en la conexión con otros. El espejo que miramos no solo refleja quiénes somos hoy, sino quiénes podemos llegar a ser.